Fíjense bien, va que va. Entonces, yo escribí esta ecuación como una función. Quiero que vean lo siguiente. A ver, fíjense bien. El azul claro, déjenme, es un plano, ¿ok? Lo que está en azul un poco más oscuro es la figura. Ahora, si yo la veo completamente por arriba, a ver, déjenme, propiedades, ejes. Etiqueta Y, etiqueta X, etiqueta Z. Fíjense bien. Fíjense bien, si la veo completamente de arriba, ¿qué es lo que tengo en realidad? Una hipérbola equilátera. Una hipérbola equilátera, pero es que visto desde arriba completamente, ¿qué parece? ¿Parece una figura en 3 dimensiones? A ver, déjame preguntarle. ¿Quién contestó? Antoine. Arancita, Carlita, sé que siempre dependo mucho de ustedes. ¿Están poniendo las participaciones? Sí, profe. Bien, pues gracias, Arancita. Gracias, Carlita. ¿Qué haría sin ustedes? Este curso no podría ser sin ustedes en muchos sentidos. En realidad, este curso no podría ser sin todos ustedes. Él sí. Mande, maestro. Entonces, ya nos dijo Antoine que esto es una hipérbola equilátera. Y fíjate cómo desde arriba esto parece una figura en 3 dimensiones. No. No, No, desde sí. arriba parece de 2. ¿Qué pasó? ¿Él sí? Que no, desde arriba parece de 2, es la base, ¿no? Entonces, fíjate bien lo que ocurre. Quiero que lo visualices. Cuando sacas planos paralelos al eje XY, que cortan a tu paraboloide hiperbólico, lo que terminas obteniendo son hipérbolas. En este caso, ¿a quién hiciste constante? ¿A quién tuviste que mantener constante? ¿A quién? A ver, fíjense bien. Yo puse X y Y multiplicándose. ¿Qué variables se multiplicaban? X y Y. Sí, pero en la ecuación, presión por volumen igual. ¿A X y Y? A ver, no. Eso es cómo lo interpretas para poderlo graficar. ¿Cuál era la ecuación? Emanuel Alarcón, ¿cuál era la ecuación? Volumen es igual a No, NRT, ¿no? ¿No es no. eso? Te faltó. Pónganse a estudiar, muchachos, pónganse a estudiar. AX a la 2 más B y a la 2 más C 2 a la 2, ¿no? Oh, ya vi. Estamos multiplicando la presión por el volumen. Número de moles por la constante y por la temperatura. A ver, otra vez, Brian. Es presión por volumen es igual al número de moles por la constante del gas por temperatura. Perfecto. ¿Cuál de ellas fijo y se vuelve inversamente proporcional? Les voy a ayudar. La temperatura. Por lo tanto, la temperatura en qué eje quedaba, así como yo lo puse. ¿En qué eje quedó? En el Z, no. Z. En el Z. Y cuando yo puse Z igual a 4, entonces quiere decir que ¿qué fijé? La temperatura. ¿Temperatura? ¿La temperatura? La temperatura. Eso quiere decir que este corte, que esta
intersección que ustedes ven entre el plano y la figura original en 3D es lo que ocurre cuando fijo la temperatura. Ahora, veamos cuando fijo la temperatura, pero muy abajo, 1. ¿Ya vieron? ¿Qué le va pasando a la hipérbola equilátera? Crece. Disminuye. A ver, otra vez, voy a ponerle aquí, por ejemplo, voy a poner 6. Crece. Aumenta. Sube o baja de volumen. A ver, sería bueno preguntarse eso. A ver, fíjense qué bonita pregunta. A ver, ¿una figura en 2 dimensiones tiene volumen? No. No, maestro, lo siento. No, profe. Es más, la hipérbola en sí misma es algo en donde yo le pueda calcular volumen. A ver, tarea. Por favor, fíjense qué cosas tan bonitas salen cuando uno deja que su mente imagine cosas. A ver. Fíjense bien. Excelente. Ahí se lo paso. Rápido. ¿De qué tiene forma esto? Lo vimos en estadística. ¿De qué tiene forma esto? Disculpen la digresión, pero ¿Tiene razón? es una razón. Pero en estadística, ¿a qué se parecía esto? A cuando decíamos los casos de por cada uno, no sé qué. ¿Nadie lo recuerda? ¿Estadística? Se parece a la ecuación de media armónica, ¿no? Perfecto, muy bien. No pierdas esa habilidad. Va a ser oro. Claro, se parece a la media armónica. Denme un segundo. Estaba bien. Esa expresión que vieron es para calcular la resistencia neta en un circuito en donde las resistencias que la componen están en paralelo. Y tiene la forma de la media armónica. Pero bueno, ya después veremos qué tiene que ver. Entonces, fíjense bien. Pensemos. ¿En el plano hay volumen? No. 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 Entonces, esto que ustedes ven aquí así. Aquí, acuérdense que X era la presión, Y es el volumen. ¿Qué es lo que estarían calculando en realidad? Temperatura. No, la temperatura es constante. Número de ¿La moles. constante? A ver, no, interprétenme cuál era el resultado de poner X por Y igual a una constante. ¿Qué significa eso? ¿Por qué da esta gráfica? Yo te digo, analízame la gráfica y dime qué encuentras. ¿Qué es inversamente proporcional? ¿Tu ¿Qué es relación? directa? No, a ver.
No te dije, repíteme como borreguito lo que te dije. Te dije, analízame. ¿Qué significa que esto sea constante? Ahí sí, como dijo la amiga de la protagonista de la novela, si lo piensas así, nunca lo vas a utilizar. Tal vez ahí sí te convendría mejor nada más ver a quién me copias. ¿Quién sabe? X por Y constante. ¿Qué significa? Aquí, gráficamente, ¿cómo interpreto eso? A ver, ¿qué son estos X y Y? Aquí. Cuénteme. Presión y volumen. Presión y volumen. No, sí, eso es lo que la interpretación que le damos. Que también son constantes. ¿Qué pasó? Variables. Que también son constantes. No, no son constantes. Igual, A ver, Son variables. pero variables. aquí, ¿dónde están estas X y Y? ¿Dónde están? En un ¿Son plano. ejes? Ejes. No, Son medidas. ¿Un plano? no. En la ¿Una gráfica. constante? Gráfica, muy bien. ¿Quién lo dijo? Ya, profe. Bolaños Araujo. Araujo. ¿Quién era? Perdón. Bolaños Araujo. Bolaños. Sierra. Mira, lo mínimo que debes de entender de esta gráfica es que efectivamente tengo aquí una X y una Y. Tú sabes que en el plano todos son puntos. ¿Estamos? Parejas ordenadas. ¿Sí? Sí. Entonces, este punto que voy a llamar XY, le voy a llamar X1 Y1. Cuando yo multiplique X1 por Y1, ¿qué me va a dar justamente? Constante. Sí. Pero si tomo el de acá, bueno, habría que ver porque si esto es positivo, pues sí, exactamente, sí va a pegar. Esta le voy a llamar Y2, X2, ¿y qué va a pasar cuando multiplique X2 por Y2? ¿Qué va a volver a dar? Una constante. Una constante. No una constante, va a dar exactamente ¿qué? La misma constante. Eso es. No va a dar una constante, porque eso no tendría mucho sentido, sino cualquier pareja de puntos que tú tomes, siempre exactamente da la misma constante. Eso es lo que significa esta gráfica. ¿Sí? X3, Y3. ¿Sí se va entendiendo qué significa? Sí, profe. Profe. Claramente, aquí no está variando la temperatura, porque este resultado salió a partir de que cómo tomamos la temperatura. Como constante. Constante. Pero fíjate bien, cuando aumentamos la temperatura, la gráfica, ¿qué pasa? Se deforma. No, sigue siendo, bueno, o sea, ¿Alejamos del centro? siendo una hipérbola, pero si aumento más la temperatura, y si la disminuyo, Aumenta. Se aleja y se acerca. Expandiendo. Avanza al centro. entiendan, ¿a qué le están llamando aumentar? O sea, ¿a qué te refieres con aumentar? Yo te diría como conjuntos, o sea, amable, ustedes explíquenme, ¿a qué le están llamando aumentar? Bueno, yo a las líneas a las líneas, como la primera está como más cerca del centro, la segunda está un poco más lejos, la tercera está más lejos, entonces, bueno, en el movimiento, o no sé, como que se aleje para es aumentar, ¿no? Fíjate, T1, T2, T3,
y T4. ¿Quién es más grande, T1 o T2? T2. Entonces, T2 es más grande que T1. ¿Y cómo es T3? Más grande que T2. Sí. Más grande. ¿Y cómo es T4? Más grande. Más grande. Efectivamente. Entonces, conforme aumenta la temperatura, ¿qué le falta? O sea, ¿es a lo que llamaban aumentar? Volumen y presión. Sí. Sí, ¿no? Puede tomar presiones. A lo mejor tienes razón. La idea es que puedo tomar presiones más grandes y combinarlas con un volumen más grande. ¿Esa es su idea de aumentar o cuál era? Profe, ¿puede repetir eso? Ya no lo entiendo. Sí, mira, si la temperatura aumenta, también voy a poder tomar una presión mayor combinada con un volumen mayor. Porque en realidad, para toda presión que yo dé positiva, siempre hay un punto que le toca también de volumen. Pero aquí, por ejemplo, para esta, tendría aquí una presión y un volumen pues, relativamente pequeños. En cambio, para esta de acá, puedo agarrar esta presión, pero a la vez el volumen ser más amplio, haber mayor volumen. Profe, o sea que aquí estamos viendo medidas directamente proporcionales de que si aumenta volumen y presión, aumenta la temperatura. No, es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional a la temperatura, ¿no? No, la temperatura es constante. Santa madre de Dios, creo que estoy explicando horrible. No, o sea, Ah, ya, es. a ver, Podría ser si aumenta el volumen, disminuye la presión. Pongan atención. La idea de inversamente proporcional cumple dos factores. Que el producto de cualquier pareja ordenada relacionada siempre da una ¿qué? Constante. La constante. La misma Constante. Ahora, el hecho es que, fíjate bien, si aumento una, por ejemplo, aumento la presión, ¿qué le pasó al volumen? ¿Qué Disminuye. punto le toca? Disminuye. Disminuye. O sea, Disminuye. aumentas el valor de la primera coordenada. Profe, su cámara no está enfocando. Espérate. Demonios. Hay cosas que corregir. A ver. Sí, ¿verdad? Esto no va bien. Déjame un segundo. Allá. Ahí está. ¿Sí? ¿Vas? Entonces, Sí, ya se ve. sí, lo voy a poner así. Si, por ejemplo, la presión tiende a infinito, ¿a dónde tiene que tender el volumen? A cero. Por el contrario, si el volumen tiende a infinito, ¿a dónde tiene que tender la presión? A cero. A cero. A cero. A cero. Esa es la idea de que si uno aumenta el otro, Disminuye. disminuye. Pero lo que yo te decía hace rato es que si yo aumentaba la temperatura, me iba a dar una hipérbola, por ejemplo, aquí. Fíjate bien, para todo punto, aquí la corta aquí y aquí la corta acá.
a esta le toca esta presión chiquita. Este volumen, perdón, aquí es el volumen. ¿Ok? En cambio, si puse una temperatura mayor, a esta misma presión algo, le voy a llamar presión algo, le toca un volumen mayor o menor que a la que está por debajo. Mayor. Mayor. Aquí no era el concepto que estaba provocando confusión. No, aquí lo que estoy haciendo es comparando distintos resultados a distintas temperaturas. Me doy cuenta que a mayor temperatura, en la misma presión, tengo mayor Volumen. Volumen. ¿sí? Sí. Más o menos. ¿Ok? A ver. Profe, Ya. una pregunta, a ver si le entendí bien. Entonces, no estamos tratando de sacar a través del volumen y la temperatura, perdón, la presión, la temperatura, sino que estamos viendo a través de una gráfica que al subir la temperatura, la presión, podemos tener mayor presión y volumen. Sí. Ah, ya, entonces sí, ya le entendí, profe. Ok. Aquí voy a compartir. Entonces, Z igual. Esta le vamos a cambiar. Bien, entonces ahí se ve. Le gana la otra. Ay. Bueno. A ver. ¿Sí ven cómo se hace? Chiquita y grande. Bueno, no chiquita y grande, sino que una se ve como que se separa de los ejes. ¿Sí? Como que a una se le hace cintura. ¿Ya vieron? Con punto 2. Con 1. Con 6. Aguanta más. Ya. Con 14. A una temperatura de 14. ¿14 qué? Supónganle que es Kelvin. No tiene mucho sentido. Supongamos que ahí falta. ¿Pero sí lo van viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver. Esto ya nos saca por qué la forma básica de las inversamente proporcionales siempre es una hipérbola equilátera. Bueno, pero si eso salió de cortar, de poner constante la temperatura y gráficamente cortar el plano a esa temperatura, el plano que se genera fijando la temperatura, con la gráfica original para la ecuación del gas ideal en 3 variables, entonces las rectas que me salen de fijar la presión o el volumen, pero no ambas, y dejar variables la temperatura o la presión o la temperatura o el volumen, porque en ese caso serían directamente proporcionales, pues como que también esas gráficas que salen también deberían de poderse obtener
de cortar mi figura con otro plano, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Pues va, prepárenlo para el miércoles, ¿va? Profe, y por ejemplo, si ponemos constante la temperatura, nos sale inversamente proporcional. Y si volvemos constante la presión, ahora sí es directamente proporcional. Ajá, la presión o el volumen es directamente proporcional. A ver si para la próxima clase me logran decir cuáles son esos planos, que es un procedimiento análogo a lo que hicimos hoy. ¿Ok? Bueno, muchachos. Profe, 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 lo del miércoles va a ser de la clase de hoy. No, de cualquier cosa que hayamos visto. Ah, ok. Montes. Entonces, ¿esto de GeoGebra lo tenemos que subir o no? No, todavía no. Intento que lo practiques. ¿Va? Ok. Debes de ser un pensador libre. El pensador libre no tiene que entregar cuentas. Piensa por él mismo. Solo se debe cuentas a su conciencia y a su actitud ante la vida. Disculpe, profe, ¿qué preparamos para el miércoles? Es que se me trabó. Santo Dios. Yo